Muy bien, continuamos entonces. A ver, listo. Perfecto, entonces vamos a entrar al siguiente capítulo referido a los estudios hidrológicos aplicados al diseño de presas, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto, el contenido, entonces lo voy a pasar. Perfecto, entonces, como sabemos, todo este análisis va a estar basado en la ciencia básica de la hidrología, ¿no es cierto? Y como sabemos, la hidrología, ¿qué estudia? Estudia la ocurrencia, distribución y movimiento del agua en el sistema terrestre, ¿no es cierto? Y para estudiarla, esencialmente aplicamos el concepto del ciclo hidrológico, que puede ser expresado matemáticamente con la ecuación del balance hídrico, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y nosotros sabemos que dentro del ciclo hidrológico van a haber diferentes movimientos del agua que va a ser intercambiada entre varios subsistemas, ¿no? Entonces está el subsistema de la superficie terrestre, está la atmósfera y está el sistema de aguas subterráneas, ¿no? Entonces básicamente son esos tres subsistemas que están interactuando entre sí, ¿no? A través de diferentes procesos hidrológicos, ¿no? Bueno, este es un gráfico similar al anterior, donde nos muestra cómo el agua va, digamos, convirtiéndose, incluso cambiando de estado, conforme se va moviendo de un componente a otro, ¿no? Entonces esto ya ustedes lo conocen, que existe toda una serie de procesos hidrológicos que deben ser estudiados para estudiar o para, digamos, cuantificar el ciclo hidrológico, ¿no? Entre los más importantes, a ver, simplemente para ver rápidamente esta imagen, entre los más importantes están los siguientes, ¿no? Que a partir de los grandes océanos se generan evaporaciones que van a generar humedad en la atmósfera y esa humedad va a ser acumulada en estos cuerpos de agua que son las nubes y las nubes a su vez pueden ser transportadas por las corrientes atmosféricas, ¿no? Dentro de los continentes, ¿no? Y por diferentes procesos que generan la condensación del agua se va a generar la precipitación terrestre, ¿no? Y esa precipitación puede ser líquida o puede ser sólida. A la precipitación líquida normalmente le llamamos lluvia y a la precipitación sólida nieve, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de las características de la zona, la altitud, etcétera, podremos tener precipitación líquida y sólida, que finalmente va a llegar a la superficie terrestre y puede escurrir de tres formas, como escurrimiento superficial, como escurrimiento superficial o como escurrimiento subterráneo, ¿no? El escurrimiento superficial puede alimentar reservorios de agua que pueden ser naturales o artificiales. Entonces, en el caso de naturales tenemos lagunas, lagos, etcétera, humedales. Y en el caso de artificiales, como en este ejemplo, tenemos un cuerpo de agua que se genera de manera artificial por el cierre de una presa, ¿no? Y una proporción del agua que escurre por la superficie terrestre se puede también infiltrar a capas medianamente profundas que generan los flujos subsuperficiales o muy profundas que generan los flujos subterráneos, que a su vez van a alimentar reservorios subterráneos que le llamamos acuíferos, ¿no? Y desde la superficie terrestre, ¿cómo regresa a la atmósfera? A través de los procesos de evaporación y evapotranspiración, ¿no? Entonces, estos son los procesos que debemos cuantificar. Y no sé por qué salió esto en azul, qué raro. Bueno, y ese proceso de cuantificación lo hacemos a través de la ecuación del balance hídrico, que ustedes lo ven en esta diapositiva, ¿no? Entonces, todos esos procesos son cuantificados a partir de estos símbolos, ¿no? Donde el signo positivo más indica un ingreso de agua.
mientras que el signo menos indicará una salida de agua de la cuenca, ¿no? Y como ustedes saben, dependiendo de si tengo más o menos ingreso, bueno, dependiendo de si el balance entre el agua que ingresa y el agua que sale de la cuenca es positivo o negativo, eso me va a generar cambios en el almacenamiento de agua en la cuenca, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que la precipitación, que es un ingreso, más el caudal que ingresa de manera superficial a la cuenca, más el escurrimiento que ingresa de manera subterránea a la cuenca, esas son las tres principales fuentes de ingreso de agua en la cuenca, ¿no? ¿Y cuáles son las salidas? Son la evaporación, la evapotranspiración, el caudal superficial que sale de la cuenca y el caudal subterráneo que sale de la cuenca. Entonces acá tengo 4 salidas de agua. Entonces, dependiendo si la relación entre ingresos y salidas es positivo o negativo, eso me va a generar un delta S, es decir, un cambio en el almacenamiento de agua en la cuenca. Y asimismo tengo acá un último término, la letra griega eta, que lo que representa es el error, son los errores o incertidumbres que se tienen en la medición o cálculo de los diferentes componentes del balance hídrico, ¿no? Y como estamos hablando de balance hídrico, por supuesto, esto debe dar 0, ¿no? Ahora, los almacenamientos que se dan en la cuenca pueden darse de diversas formas. Acá tenemos 6 por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede almacenarse el agua en una cuenca? Puede almacenarse como humedad en el suelo y la zona no saturada, es la primera. Segunda, puede almacenarse en acuíferos muy profundos, ¿no? Que podrán ser confinados, no confinados, etc. Puede almacenarse como almacenamiento en lagos y embalses. También podrá almacenarse en los canales de los ríos y finalmente puede almacenarse como hielo o nieve, ¿no? Son 6 modos de almacenamiento que puede tener el agua. Entonces, lo que hacemos en las ciencias hidrológicas es cuantificar cada uno de estos componentes, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué unidades medimos esto? Lo podemos medir en unidades de volumen, de lámina de agua o de flujo, ¿no? Entonces, podemos medir en metros cúbicos, en milímetros o en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Normalmente trabajamos la ecuación del balance hídrico, lo más común es trabajarla en milímetros. Eso es lo común, ¿no es cierto? Y acá, un poco enfatizando en el término eta, entonces, como cada uno de esos componentes los medimos con aparatos específicos, ustedes saben, ya conocen eso, la precipitación la mido con pluviómetros o pluviógrafos. La evaporación con tanques evaporímetros. ¿Qué más hay? La evapotranspiración se puede medir con lisímetros, pero normalmente la calculamos. Y para calcularla necesito temperatura mínimamente. Adicionalmente, si utilizo ecuaciones más avanzadas como la de Penman, ahí sí necesito humedad relativa, radiación, velocidad viento, etcétera, ¿no? ¿Qué más se mide? Los caudales, ya hemos hablado, medimos niveles y velocidades, ¿no? Con el molinete y los limnímetros. ¿Y qué más? ¿Sabe de qué me estoy olvidando? Eso es básicamente todo, ¿no? Entonces, pluviómetros, todo lo que es caudales lo medimos con el método del molinete, excepto los caudales subterráneos. Para medir caudales subterráneos se puede usar trazadores o se puede usar métodos geofísicos, ¿no? La evaporación con tanque evaporímetro, la evapotranspiración con lisímetros. Pero normalmente no se mide, es bastante complicado medir, entonces se calcula simplemente, ¿no? Y los almacenamientos, bueno, para medir almacenamientos, por ejemplo, en un lago, hay que hacer batimetría batimetría, ¿no? Para determinar cuál es la profundidad y los niveles, ¿no es cierto? Y con eso podemos determinar el volumen de agua almacenado en un embalse. Entonces, todo se puede medir en realidad.
Pero normalmente lo que se hace es medir la precipitación y la evaporación simplemente, y el resto, bueno, y los caudales, por supuesto, superficiales, y a partir de eso el resto los vamos calculando. Entonces, como cada uno tiene un método de medición o de cálculo independiente, cada uno va a ir generando errores, ¿no? Y la suma o el valor medio de esos errores va a ser representado por este término eta, ¿no es cierto? Ahora, un valor alto, si obtenemos un valor alto de eta, significa que tenemos un error significativo, ¿no? Por supuesto. Y eso me doy cuenta fácilmente acá. Por ejemplo, al sumar precipitación más todos los componentes debería darme 0. Si al hacer la operación me sale, no sé, 10 milímetros, obviamente para que cierre el error tendría que ser menos 10 milímetros, ¿no es cierto? Pero si, no es lo mismo que me dé un error de 10 milímetros a que me dé uno de 500 milímetros, ¿no? Entonces, por eso dice acá, si tengo altos valores de eta, entonces significará que tengo mayores errores en la medición de esa variable, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Luego, ¿qué más? La ecuación del balance hídrico podemos utilizarla para diferentes intervalos de tiempo. O se puede aplicar para datos horarios, diarios, semanas, mensuales, por estaciones, ¿no? O se puede aplicar estacionalmente para invierno, verano, otoño, cuánto es el balance hídrico, etcétera. O para un año, ¿no? Para intervalos, ¿cuál es la diferencia? Que para intervalos de tiempo cortos necesitamos datos más detallados y también datos y cálculos más detallados, ¿no? Ahora, normalmente el balance hídrico se lo aplica ya sea para datos anuales o mensuales. Eso es lo más común, ¿no? La ventaja de aplicar el balance hídrico para datos anuales es que prácticamente el cambio del almacenamiento entre año y año prácticamente es cero. O sea, entre un año y el siguiente no existen variaciones en el almacenamiento. Esto es para periodos de tiempo grandes, ¿no? En el caso de presas, lo más común es trabajar con datos mensuales, ¿no? Entonces, si trabajo con datos mensuales, ahí sí no puedo simplificar los almacenamientos, porque no es lo mismo el almacenamiento de enero que de febrero o de junio. Ahí sí se nota esas diferencias, ¿no? Solo cuando es anual, ahí sí puedo omitir los almacenamientos. Esto es, ¿de dónde sale este resultado? De lo que se ha visto con las mediciones, ¿no? Ahora, la ecuación general podrá simplificarse dependiendo de qué información tenemos, cuál es el propósito del cálculo, el paso de tiempo que estamos usando y demás, ¿no? Entonces, han debido ver muchas veces esta ecuación simplificada que está en la parte inferior. Esa es la ecuación simplificada del balance hídrico que se obtiene cuando estamos trabajando en áreas, en cuencas grandes. En cuencas grandes, ¿qué pasa? Predominan los caudales superficiales y los subterráneos son pequeños en comparación, entonces se pueden omitir, asumir igual a 0. Además, si trabajamos a paso de tiempo anual, tampoco hay almacenamientos, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, llegamos a esta ecuación que simplemente la precipitación menos la evaporación y evapotranspiración y menos el caudal superficial que sale de la cuenca es 0, ¿no? O sea, solo hay prácticamente 3 términos que estimar en este caso, ¿no? Esto es para paso de tiempo anual y en cuencas grandes. Si tengo cuencas grandes y paso de tiempo mensual, lo único que me faltaría aumentarle acá es menos el delta S. Tal vez voy a poner nomás para que no exista confusión. A ver. Yo siempre voy actualizando cuando me doy cuenta mis diapositivas para que no haya problemas, ¿no? Si se trabaja con datos mensuales, coma, la ecuación simplificada es, 2 puntos, sí le vamos a poner. Entonces, como ustedes van a tener esas diapositivas, ya pueden fijarse ese aspecto, ¿no? Entonces acá, básicamente es la misma ecuación. Acá el más menos me he equivocado nomás. Esto debería ser menos. Ahora sí.
Ya, y acá, entonces, precipitación, etcétera, etcétera. Aquí que me falta, esto es menos. Y me faltaría menos. Lo que estoy haciendo es igual a cero, dice. Aquí. Entonces acá menos delta S. Así. Ahora sí. Esta es la ecuación que quería. Listo. Entonces, si estamos trabajando con datos mensuales, si se trabaja con datos mensuales, la ecuación simplificada es esta, ¿no? La misma, solo que ahí sí aparece los cambios en el almacenamiento mensual. Listo, entonces ahora sí está más completo esto. Listo. Perfecto. Seguimos. Entonces ahí está, ¿no? Perfecto. Entonces hasta aquí es una revisión rápida de lo que es el ciclo hidrológico y la ecuación del balance hídrico, ¿no? Entonces, como sabemos, por eso les decía que mínimamente deberían recopilar información de precipitación y temperatura. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, ya tendría el dato de precipitación y con la temperatura puedo determinar evapotranspiración con las ecuaciones empíricas, ¿no? Eh, ¿Cuál sería mi incógnita? Los caudales, ¿no? Entonces tendría que calcular de acá los caudales. Y además debería conocer, bueno, aquí voy a tener dos incógnitas, caudales y variaciones en el almacenamiento. Entonces ahí tendría que tratar de cuantificar cómo cambia los almacenamientos, ¿no? Entonces se van a dar cuenta, cuando estemos trabajando ya con esta ecuación en la práctica, por ejemplo, cuando hacemos el análisis oferta-demanda, ¿qué pasa? Este Q de salida se transforma en la demanda, ¿no? Y simplemente voy a tener una incógnita, que es la variación en el almacenamiento de agua en el embalse. Entonces ahí, fíjense, tengo que medir estas, o tengo que tener determinadas estas cuatro. Precipitación, a través de la temperatura puedo determinar estas dos, y el caudal va a ser el caudal de demanda. Entonces mi única incógnita va a ser el delta S. Entonces eso ya lo vamos a ver específicamente cuando estemos en los cálculos, ¿no? Pero la idea de estas primeras diapositivas es que recuerden eh, estos conceptos teóricos básicos, ¿no? De la hidrología. Bueno, ahora sí, pasamos al tratamiento de la información, ¿no? Entonces, una vez que hemos obtenido la información hidrometeorológica necesaria, ¿qué quiere decir esto? Tener por lo menos precipitación, temperatura, y mejor si tengo caudal más, pero mínimo precipitación y temperatura, ¿no? Debemos realizar una serie de cálculos para ver que tengamos una base de datos que tenga buena calidad, que sea consistente en el tiempo y en el espacio y que esté libre de errores sistemáticos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa consistente? Significa que que cuando la comparo con otras estaciones vecinas, ¿no? Tiene una respuesta similar o tiene datos similares. Eso quiere decir consistente en el espacio. Por eso podemos utilizar la curva doble acumulada. Ahí lo que hacemos es comparar datos acumulados de dos o más estaciones cercanas, ¿no es cierto? O el vector regional que hace lo mismo. ¿Qué quiere decir consistente temporalmente? Eso se refiere al porcentaje de lagunas que tengan los datos, se refiere a la variabilidad temporal, de que no tenga saltos, picos, etcétera, ¿no? ¿Y qué quiere decir que una serie es homogénea? Quiere decir que está libre de errores sistemáticos. Entonces, toda medición siempre va a estar sujeta a errores, a dos tipos de errores, ¿no? Sistemáticos y aleatorios. Los errores aleatorios no los puedo evitar, o sea, toda medición inherentemente está asociada a un error aleatorio, ¿no? Que son errores que se deben a los instrumentos. Ningún instrumento creado por el ser humano es perfecto. Todo instrumento siempre va a tener un rango de variación, ¿no?
Esos son los errores aleatorios que no puedo evitarlos, pero sí los puedo cuantificar utilizando técnicas de la estadística, ¿no? Lo que sí puedo evitar son los errores sistemáticos. Entonces, se puede evitar haciendo mediciones cuidadosas y siempre calibrando los equipos de medición. Ahora, si por alguna razón no estamos conscientes de que estamos cometiendo ese tipo de errores, por lo menos los puedo detectar, ¿no? ¿Cómo se detectan errores sistemáticos? Mediante el uso de técnicas de homogenización. ¿Ya? Entonces, ahí como ven, acá está en resumen en 4 líneas, cómo debe ser una serie de datos hidrológica para poder hacer buenos análisis, ¿no? Siguiente puntito, dice, lo primero que debemos hacer, entonces, una vez que tenemos los datitos, es hacer un inventario de las estaciones que tenemos disponibles para el análisis, ¿no? Y para cada estación y cada variable, ¿no? Debemos saber qué porcentaje de lagunas tiene, de qué periodo a qué periodo hay información, entonces de qué año a qué año, durante qué meses, etcétera, ¿no? Y hacer esto simultáneamente para todas las variables. Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplitos, creo que tengo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces si mi zona de estudio fuera, fíjense, esta es la cordillera real, donde aquí, por ejemplo, está, este es el Illimani, ¿no? El donde está la flechita ahorita es el Illimani, acá está Mururata, más al norte, acá donde está mi flechita es Huayna Potosí, acá está Tunicondoriri y aquí está ya todo lo que es Taipichaca, Caracota, Ancouma, ¿qué más se llama esto? Chachacomani, etcétera, ¿no? Entonces, suponiendo que esta fuera mi zona de estudio, y acá tengo un ejemplo, ¿no? Tengo esta cuenca roja. Ingeniero, disculpe, estamos viendo su diapositiva. Ah, ok. ¿Se puede ver? ¿Se ve bien? A ver si cambia. Ahora sí, ingeniero. Ahora sí, Creo que cambió. había problemas. Disculpen. Ok, ¿se puede ver el mapa en este momento? Ahora sí, ingeniero. Ah, ok, no sé qué habrá pasado. La tecnología a veces es medio rara. Bueno, gracias por la aclaración, muchachos. Bueno, entonces, si esta fuera mi zona de estudio, como ven, tengo esta cuenca roja, ¿no es cierto? Entonces, yo defino esta cuenca roja, que es mi zona de estudio, y lo que hago es buscar estaciones cercanas a esa cuenca de estudio. Entonces, voy a identificar varias estaciones dependiendo de la zona, ¿no? Y eso es lo primero que hago. Entonces, en el mapita voy ubicando mis estaciones. ¿Qué hago a continuación? A continuación puedo hacer un inventario de la información. ¿En qué consiste un inventario? Simplemente en hacer una pequeña matriz donde vamos colocando los nombres de las estaciones, ¿no? Y para cada estación voy colocando, fíjense, por ejemplo, todas las estaciones, selecciono un periodo de análisis que dijimos debería ser por lo menos 10 años. Entonces acá va del 2009 al 2020, ¿no? Y para cada año, fíjense, acá estoy marcando en verde los años donde hay datos. ¿Y qué significa cada número? Cada número me dice el número de meses que tengo con laguna de datos. Este es un ejemplo, no necesariamente hay que ser así. También puedo hacer tipo diagrama de Gantt, ¿no? Donde pongo por meses, etc. O sea, esto ya es libre como uno quiere trazar este diagrama, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de otro proyecto. Entonces, lo mismo, ¿no? Tengo acá estaciones, los nombres de las estaciones. Tengo otra columna que dice tipo de estación. Entonces, el CENAMI tiene una clasificación de estaciones. Hay estaciones T, que significa termométricas, quiere decir que solo se mide la temperatura. Hay estaciones TP, que significa termopluviométrica, o sea, se mide temperatura y precipitación. Hay otras que solo son pluviométricas, P, solo se mide precipitación. Hay otras que son SIN, que significa sinópticas. Las sinópticas miden todas las variables meteorológicas, quiere decir
radiación de onda corta, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, hasta temperatura del suelo incluso, velocidad del viento a diferentes niveles y demás, ¿no? Y están las ordinarias, que son quiere decir estaciones ordinarias, ¿no? Entonces, puedo colocar incluso así la clasificación, en qué zonas se ubica, quién administra las estaciones, la ubicación de la estación en latitud, longitud y elevación. Y acá dice inicio actividad. Yo le pondría más bien acá periodo de información. Entonces podría poner de 1900, como esta, fíjense, esta estación Bolsa Negra ha iniciado el año 75 y termina sus datos el 2002, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo colocar de esa manera cuántos años hay de registro, etcétera, ¿no? Y para cada estación yo puedo colocar qué variables se miden: temperatura, precipitación, evaporación, etcétera. Y voy colocando puntitos dependiendo, e incluso acá van a ver que está con colores. Entonces, cada color significa qué porcentaje de lagunas yo tengo para esa variable y esa estación. Entonces, el formato para hacer este inventario es libre, ¿no? Ya depende de ustedes cómo quieren armarlo. Acá les estoy mostrando dos ejemplitos, uno bastante completo y uno más simple que era el anterior, ¿no? Entonces pueden usar cualquier formato. La idea es mostrar cuántos años tengo información y cuáles son las estaciones que tengo disponibles de acuerdo al mapita que también puedo desplegarlo, ¿no? Esa sería una primera tarea, entonces, como vemos acá, ¿no? Entonces, en primer lugar, trazar el inventario. Luego, lo que normalmente haríamos a continuación es hacer un análisis exploratorio de los datos, ¿no? Esto lo han debido ver, me imagino, en la materia de estadística, ¿no? En la estadística hay dos grandes ramas, ¿no? Que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y dentro de lo que es la estadística descriptiva, hay un capítulo, digamos, bastante extenso que se refiere al análisis exploratorio, ¿no? Y como su nombre indica, ¿qué es eso? Trata de lograr sacar la mayor información posible de medidas, digamos, descriptivas de una serie de datos, ¿no? Eso es el análisis exploratorio. Entonces, ahí hay varias herramientas que ustedes ya las conocen. Tengo los diagramas de tallo y hoja, tengo histogramas, puedo calcular medidas de tendencia central, ¿qué más había? De variabilidad. O sea, puedo calcular la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, varianza y las medidas de forma, ¿no? Como son ¿qué se llama coeficiente de asimetría y kurtosis, ¿no es cierto? Esos son, digamos, estadísticas. Pero también puedo hacer gráficos. Puedo graficar las series temporales, puedo hacer diagramas de tallo y hoja, puedo hacer histogramas, puedo hacer gráficos de dispersión si tengo dos o más variables, puedo hacer gráficas de caja, etcétera, etcétera. Si tengo múltiples variables, incluso puedo hacer análisis de componentes principales. O sea, hay hartas cosas aquí para hacer en análisis exploratorio, ¿no? ¿Para qué me sirve el análisis exploratorio? Para familiarizarme con los datos, ¿no? Entonces, al tener estos gráficos estadísticos, etcétera, voy a tener una mejor idea de la serie de datos. Simplemente es para darse cuenta de eso. Si la serie es altamente variable, si la media, si es una serie asimétrica o simétrica, o sea, se puede ver varias cosas aquí, ¿no? Incluso con los gráficos cuantil, puedo ver preliminarmente a qué distribución de probabilidad se ajustan esos datos, incluso, ¿no? Ese es un método gráfico. O puedo hacer pruebas de bondad de ajuste, etcétera, ¿no? Y una vez que he hecho el análisis exploratorio, o sea, ya me he familiarizado con los datos, ¿qué haría? Someteríamos esos datos a control de calidad, a las pruebas de control de calidad y homogenización. Eso haríamos normalmente, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Hemos visto los inventarios. Aquí está. Entonces, teniendo ya los datos catalogados con mis inventarios, etcétera, haría gráficos, ¿no?
Eh, entonces puedo graficar las series temporales de esta manera, ¿no? Ahora, esto sí, aprovechando este gráfico, como ustedes ya tienen que empezar a recopilar la información, lo que les recomiendo es buscar datos mensuales, ¿no? Vamos a trabajar con datos mensuales en todos los casos. Son los datos que más comúnmente se utilizan en proyectos de presas, ¿no? Para datos diarios u horarios que tienen mucho más detalle, ya hay que enfocarse en algunos procesamientos más, pero en el caso de presas normalmente no vamos a utilizar datos diarios, normalmente se utilizan mensuales, ¿ya? Entonces, cuando estén en la fase de recopilación de datos hidrometeorológicos, busquen todos sus datos en paso de tiempo mensual, ¿ya? Entonces, teniendo los datos mensuales, ya lo pueden graficar, como por ejemplo acá la precipitación, ¿no? Puedo graficar la precipitación. Lo bonito de esto es que me muestra la precipitación mensual para diferentes estaciones, ¿no? Entonces eso me da una idea de la distribución espacial y temporal de la precipitación. Lo mismo puedo hacer para temperatura, etcétera. Si quiero conocer, para mí este es el mejor gráfico, los diagramas de caja, porque en un solo gráfico me muestra varias cosas. Me muestra el valor medio, me muestra la dispersión y me muestra si existen valores atípicos. O sea, todo nos muestra este gráfico, ¿no? Y lo bonito es que se puede graficar para varias estaciones. Entonces, si yo tuviera, como en ese ejemplo, 17 estaciones, o incluso si tuviera una sola estación, con un solo diagrama de caja ya puedo ver todo de esa estación, ¿no? Entonces, normalmente estos diagramas de caja lo que nos muestran es como una cajita que tiene estas patillitas que ven acá, ¿no? Estas patillas. Entonces, dentro de la caja tengo una línea central que me muestra la mediana, ¿no? Y luego tengo un valor superior de la cajita y un valor inferior de la cajita. ¿Eso qué me muestra? Me muestra el cuartil 25 y el cuartil 75. Y si yo resto el cuartil 75 del 25, esa es una medida directa de la dispersión en los datos. O sea, es el rango intercuartil, que es una medida de variabilidad. Y además, ¿qué me muestra? Estas patillitas se extienden hasta un valor de 1.5 veces el rango intercuartil. ¿Y por qué eso es útil? Porque me va a mostrar los límites inferior y superior de cómo se distribuyen normalmente los datos. Y cualquier punto que se encuentra fuera de esas patillitas, como ven estas cruces, son potenciales valores atípicos. O sea, quiere decir, potencialmente son valores que no han sido correctamente medidos, o han sido sobreestimados o han sido subestimados. Entonces, estas gráficas para mí son las mejores porque me muestra todo eso. Me muestra tendencia central, me muestra variabilidad e incluso me muestra valores atípicos, ¿no? O sea, que luego ¿y por qué es importante valores atípicos? Porque más adelante con el control de calidad o con las técnicas de homogenización, vamos a verificar si realmente fue un valor atípico producido por un error sistemático o si es un efecto real producido por el clima. Entonces, eso es clave, ¿no? Y este gráfico es sumamente útil para eso, ¿no? Si no saben cómo se construyen estas grafiquitas, les recomiendo revisar cualquier libro de estadística descriptiva donde está bien explicado. Incluso si alguien sabe manejar algún paquete estadístico, como ser el SPSS, el STAT, el R, o incluso en Python, que hay librerías de estadística, se puede construir esto automáticamente. Incluso si buscan tutoriales, hay tutoriales que muestran cómo hacer en Excel esto. O sea, se puede hacer fácilmente. Entonces les recomiendo, es un gráfico bastante útil. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Fíjense, y acá es bien bonito, fíjense. Este es un ejemplo para una sola estación, pero donde yo puedo ver a nivel mensual cómo se distribuye la temperatura máxima, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo.
Desde enero a diciembre puedo ver cuál es el valor medio, cómo varía la temperatura máxima y puedo ver los valores atípicos que están fuera de estas patillitas, ¿no? Lo mismo para otras variables, como ven acá. Y esto es sumamente útil para tomar decisiones acerca de la serie de datos, ¿no? Si tengo dos o más variables, una gráfica bastante útil de análisis exploratorio es el gráfico de dispersión, donde yo puedo graficar simultáneamente dos variables. Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver precipitación y temperatura, ¿no? Y esto me permite ver si existe o no existe relación entre dos variables, ¿no? Incluso puedo ver si se ajustan a una recta o a otro tipo de función matemática. Entonces, esto es bastante útil en varios tipos de análisis, ¿no? También tenemos los gráficos QQ, que los llamamos los gráficos cuantil-cuantil, que nos permiten verificar de manera gráfica si una serie de datos se ajusta a una distribución de probabilidad teórica, ¿no? Entonces, en este ejemplo, lo que se está viendo es, tengo 5 ejemplos, ¿no? A, B, C, D y E, donde se ve si una serie de datos se ajusta o no a la función de distribución normal, ¿no? Entonces, en algunos ejemplos, por ejemplo, el C, nada que ver, ¿no? Pero hay casos como el B o el E, donde sí veo que los datos se ajustan, los datos que son los puntitos, estos círculos, ¿no? Se ajustan a la función esperada, la normal, que es la recta. Entonces, estos gráficos también se pueden construir en software especializado de estadística, o también se puede hacer en Excel, pero en ese caso hay que, digamos, es un poco más complejo porque hay que programar las celditas de Excel para que haga lo que estamos esperando, ¿no? Entonces, otra vez, si alguien quiere utilizar esta metodología, que principalmente, ¿cuándo la usaríamos? Cuando estamos analizando las series de precipitaciones máximas, ¿no? Ustedes saben que para analizar eventos extremos, tengo que buscar cuál es la distribución de probabilidad que mejor se ajusta a las precipitaciones máximas. Que en el caso de la hidrología usamos 4, ¿no? La normal, log normal, Gamble y Pearson 3. Entonces, se puede hacer de esta manera gráfica en lugar de hacer las pruebas de chi cuadrado o Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Nos debería dar resultados similares. Entonces, se puede usar también esta metodología. ¿Ya? Perfecto. Hasta ahí, hasta esa diapositiva, hemos visto el tratamiento de información, pero utilizando herramientas de la estadística descriptiva y del análisis exploratorio, ¿no? Ahora vamos a entrar a otro punto que ya es el control de calidad. A partir de acá, ya son métodos cuantitativos, ¿no? O sea, vamos a utilizar números y vamos a utilizar software especializado, ¿ya? Entonces, ¿qué es el control de calidad? ¿A qué le llamamos control de calidad? Simplemente es una serie de procedimientos que utilizamos para verificar que los datos que han sido medidos por un determinado sensor de una estación han sido medidos adecuadamente y que no sufren errores groseros. Ese es el objetivo del control de calidad, ¿no? Entonces, como ven acá dice, a ver, acá le aumentaría este texto que puse inicialmente, dice los resultados, no me gusta esto, voy a cambiar. Entonces acá, control de calidad, le voy a colocar, es una serie de procedimientos para verificar que los datos observados por un determinado instrumento o sensor, ¿no? Fueron medidos adecuadamente, ¿no es cierto? Adecuadamente. Entonces, asimismo, permiten verificar, aquí todavía lo voy a agrandar un poquito así, un segundito ya. Listo, asimismo permiten verificar que no
no se hayan cometido errores gruesos, voy a poner, errores gruesos en la medición. Pum. Errores gruesos lo voy a poner entre comillitas. Listo. Y esto lo voy a mover un poquito. En blanco lo vamos a poner esto en blanco. Ok. Listo. Ahora sí. Perfecto. Volvemos entonces. Ya está. Ya. Ahora, los métodos de control de calidad están especificados en normas internacionales. ¿Qué quiere decir normas internacionales? Que están descritos en manuales generados por la OMM, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial, o que en inglés es la WMO, ¿no? World Meteorological Organization, ¿no? Acá les muestro 3 ejemplos de esas guías. En realidad hay un montón de guías. Para mí las 3 mejores son estas. La mejor es la primera en realidad, ¿no? Entonces, bueno, acá he sacado las imágenes de los textos en inglés, pero si ustedes los buscan en el internet, que son, o se los puedo pasar también por el Classroom, también hay en español y en francés. Como ustedes saben, las Naciones Unidas tiene sus idiomas oficiales, entonces todas las publicaciones deben estar en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, que son el inglés, el francés, el español y el árabe, creo, algo así es, ¿no? Y en chino más, creo. Entonces está en varios idiomas. Entonces esta primera guía, que es la guía número 100, es la guía de prácticas climatológicas, ¿no? Luego tenemos la guía número, no leo bien, acá abajo, no sé qué dice, 480 creo, es la guía del sistema de observación global, y tenemos la guía 305, que es la guía del sistema de procesamiento de datos globales, ¿no? Todas estas están en español, árabe, francés, etcétera, ¿no? La que a mí me parece más adecuada es la primera, la guía de prácticas climatológicas, ¿no? Entonces, en esa guía se explica cómo deberían ser los instrumentos de medición que utilizamos para medir la temperatura, precipitación, etcétera, qué especificaciones deben cumplir, a qué altura. Eso es lo más bonito, nos dice cuál es el rango de altura en el que debería instalarse los sensores, ¿no? Por ejemplo, lo más adecuado es que la precipitación y la temperatura deberían medirse entre, si no estoy mal, entre 80 centímetros hasta 2 metros, creo que es el rango. En Bolivia normalmente lo colocamos a 1,50 de altura, ¿no? Los sensores, el pluviómetro y los termómetros, o el sensor de temperatura, ¿no? La velocidad del viento debería medirse a 10 metros. Normalmente en Bolivia yo he visto que lo colocamos a 2 metros, ¿no? Entonces hay alturas de instalación que están especificadas en estas guías, y también está explicado cuáles son los métodos de control de calidad más utilizados, ¿no? Entonces, les voy a pasar la primera guía, que para mí es la más útil, a través del Classroom, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el control de calidad? Como ven ahí, ¿no? Es una serie de procedimientos que nos permite verificar que un dato reportado es representativo de lo que queremos medir y que no fue contaminado por factores externos, ¿no es cierto? Se realiza a través de métodos semiautomáticos. ¿Qué significa semiautomáticos? Que utilizamos un software que identifica automáticamente la presencia de un posible error. Eso es la parte automática. ¿Dónde está la parte manual? En que una vez que se han determinado esos reportes, un técnico debe revisar esos reportes y verificar que realmente es un error, ¿no? Y eso solo se puede hacer con criterio de un experto. O sea, una persona que haya trabajado años y tenga buena experiencia en la identificación de errores debe verificar esos reportes. Eso es normalmente lo que hacen en el Senado, ¿no es cierto? Y como resultado del control de calidad, se va a generar unos informes y unas bases de datos donde deben existir 2 versiones de la base de datos. Una base de datos original y una base de datos con errores corregidos, ¿no?
Eso es normalmente lo que deberíamos hacer. En proyectos de presa igual, si uno está trabajando con ciertos datos, debería revisar los controles de calidad para ver si existen o no estos errores groseros o gruesos, ¿no? Y hacer un reporte donde se diga si se han identificado estos errores en tal fecha, tal sensor de tal variable, ¿no? Y esos errores han sido depurados de la base de datos original. Por ejemplo, un informe para presa sería así, en el acápite de tratamiento de datos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo sacado de la guía número 100, donde nos muestra qué códigos podemos utilizar una vez que se han identificado potenciales errores, ¿no? Entonces hay varias formas de hacer esto. Por ejemplo, la primera tablita nos muestra algunos códigos que podríamos usar para las bases de datos. Entonces, si es la base de datos original, le pongo código 0. Si es una base de datos corregidos, 1. Si es reconstruida, 2. Si son valores calculados, 3, etcétera, ¿no? Lo mismo, si tengo una base de datos con diferentes características, fíjense que hay otros códigos. El código 1 le correspondería a lagunas de datos, datos faltantes. Número 2, código 2, datos eliminados después de realizar el control de calidad. Dato 3, que no fue controlado, o sea, sin control de calidad. Número 4, que se ha identificado un dato como dudoso, o sea, un valor atípico, pero que falta que el observador lo descarte o lo confirme, digamos, ¿no? Número 5, que se ha declarado dudoso después de que se hizo la supervisión por parte del operador, ¿no? Bueno, y así, puedo ir colocando datos ¿Para qué sirven estos metadatos? Para que otra persona que quiera revisar el informe sepa qué características tiene la base de datos, ¿no? Entonces puede hacer este tipo de codificaciones para tener más control sobre lo que se está haciendo, ¿no? Ahora, hablábamos de esto, ¿no? De que el control de calidad consiste en varias pruebas que se realizan para verificar distintas situaciones, ¿no? Entonces acá dice, normalmente las pruebas de control de calidad que se realizan son las siguientes. Primero, pruebas de consistencia. Entonces hay 3 pruebas de consistencia. Consistencia interna, consistencia temporal y consistencia espacial. Luego están las pruebas heurísticas basadas en la experiencia y conocimiento del observador y de las pruebas estadísticas, donde vemos qué cosa. La presencia de valores extremos, la presencia de valores repetidos, picos inusuales, cambios rápidos, etc. Entonces, como ven acá, fíjense en este grafiquito, en el primer circulito tengo un ejemplo donde tenía la serie y de pronto un pico de la nada. Ese es un potencial error que el método de control de calidad lo va a identificar. El segundo circulito me muestra un ejemplo de problema de valores repetidos o valores ausentes también puede ser, ¿no? Entonces tengo una serie de datos y de pronto una línea horizontal. Entonces a lo mejor lo que está haciendo la planilla es juntar estos dos datos. Está mal, ¿no? Eso no ocurre en la naturaleza, esa línea horizontal así. O que tenía una serie de datos y fíjense, un punto inusual, un valor atípico. Este es el caso de cambios rápidos, que puede ser cambios rápidos positivos o negativos, ¿no? Entonces tengo una serie de datos y fíjense, en un periodo corto de tiempo tengo este cambio rápido, o puede ser hacia abajo, ¿no? El control de calidad también lo va a identificar. Y finalmente los quiebres. Tengo una serie de datos y de pronto sube su valor y continúa. Se dan cuenta que hay un quiebre. Y estos quiebres normalmente lo que van a generar son series no homogéneas. Entonces, todo esto se puede verificar utilizando métodos de control de calidad, que lo vamos a hacer la próxima clase con un programita, ¿no? Bueno, y estos son los métodos de control de calidad, ¿no? Además de eso, tenemos otras técnicas, como esto lo han visto en la materia de hidrología, ¿no?
es la curva doble acumulada, que me permite analizar la consistencia de una estación patrón, que la coloco en el eje X, versus una estación que estoy probando, ¿no? Entonces, lo que se hace para construir la curva doble acumulada es acumular los valores de la estación patrón y compararlos con los valores acumulados de la estación de prueba. Y si estos datos se ajustan a una recta, quiere decir que la estación de prueba es consistente. Si se aleja de la recta o hay un quiebre, quiere decir que en ese momento se produjo, a ver, tal vez puedo hacer ese ejemplo aquí, aprovechando que tenemos pizarrita y demás. A ver, lo voy a copiar esto y lo voy a abrir aquí. Ok, ¿dónde está? No sé dónde se ha ido mi pizarrita. A ver, ¿esto es? Ah, no me he salido, pucha. A ver, ¿dónde está? Ah, ya la encontré. Ok, entonces acá está mi pizarrita. Entonces decíamos lo siguiente, ¿no? Entonces la curva doble acumulada, a ver, un ratito que aparezca, aquí está, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una serie de datos que lo voy a representar con circulitos, así, digamos, ¿no? A ver, un circuito chiquitito quiero hacer, porque no me deja, son cero. Ahí está. Ah, no, esto es lo más pequeño, pucha, ya. Esto voy a hacer puntitos nomás. Ya, digamos que tenemos color naranja, ¿no? Entonces, si tengo una serie de datos, unos puntitos, naranja quería, ¿dónde está? Ya, si tengo unos puntitos que puedo ajustar relativamente bien, ¿no? A una recta entre los valores acumulados de la estación patrón y una estación comparación, entonces digo que los datos de la estación naranja, de la que estoy comparando, son consistentes, ¿no? ¿Qué pasa si tengo otro caso, digamos, con esta línea verde donde inicialmente tengo puntos que se ajustan bien, ¿no? Digamos, estos los verdes, pero de pronto me aparecen unos puntos por acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, si te dan cuenta, al principio se va a ajustar a una recta, pero luego hay un momento en que tengo este quiebre, ¿no es cierto? ¿Y eso qué me va a identificar? Me va a identificar el momento acá, el momento en el cual se produjo un error sistemático. Entonces, en otras palabras, el método de la curva doble acumulada es para identificar estos quiebres que me van a indicar la presencia de un error sistemático, ¿no es cierto? Entonces, para eso usamos este método. Ahora, históricamente, ¿qué ha pasado? Este método de la curva doble acumulada es antiguo. Se ha debido generar en 1920 o antes, capaz, ¿no? Entonces, con el avance de la investigación en el campo de tratamiento de datos, ¿cuál fue la necesidad que apareció, digamos, ¿no? Entonces, lo que dijeron los hidrólogos fue lo siguiente, dijo, ¿por qué tenemos que comparar dos estaciones a la vez, ¿no? Porque acá tengo que comparar la estación patrón con cada una de las estaciones. Entonces dijeron, ¿habrá alguna forma de comparar todas las estaciones que yo tenga al mismo tiempo? Y la respuesta la dieron unos investigadores franceses de nombre Brunet-Moré, que generaron un método que se llama el método del vector regional, ¿no? Y este método es bien bonito porque hace un procedimiento muy similar al de la curva doble acumulada, pero trabajando con todas las estaciones al mismo tiempo. Entonces lo que hace es generar un vector, como indica su nombre, que es esta línea roja gruesa, va a generar un vector que es una especie de promedio entre los datos de todas las estaciones que se tienen en una determinada zona, ¿no? Y para ese vector va a generar una especie de intervalos de confianza, ¿no? Superior e inferior, y luego va a empezar a graficar los valores de los vectores de cada una de las estaciones que se encuentran en esa región. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todas las series se encuentran
dentro de los intervalos de confianza calculados, entonces quiere decir que son consistentes y además que pertenecen a la misma región climática, ¿no? Si en algún caso algún vector calculado se sale fuera de este comportamiento, quiere decir que o existe un error en esa estación, esa es una posibilidad, o la segunda posibilidad, que no corresponde a la misma región climática. Entonces, este método tiene doble propósito. Primero es hacer un control de calidad y un análisis de consistencia, y segundo, también hacer un análisis de homogeneidad, pero indirecto, ¿no? Verificando que las estaciones que estoy comparando pertenezcan a la misma región climática. Entonces, este es un método. Ahora, este método, por supuesto que para entenderlo hay que revisar todas las ecuaciones, etcétera, ¿no? Que tiene el método. Entonces, a fin de no utilizar demasiado tiempo en esto, yo les voy a pasar los artículos científicos que discuten esta metodología. Entonces, si alguien está interesado en ver los detalles de este método, lo pueden revisar en el Classroom. Ahí voy a subir, digamos, el material técnico sobre esta metodología, si es que alguien quiere revisar, ¿no? Pero en esencia lo que hace es lo que les acabo de explicar. Calcula un vector que es una especie de promedio de los datos de todas las estaciones, luego genera intervalos de confianza y finalmente traza los vectores individuales de cada estación que deberían encontrarse dentro de esos rangos. Si no se encuentran, como en el caso de esta línea azul, fíjense, la estación Calacoto Desaguadero muestra en los primeros años, 65 hasta el 80 casi, está fuera, ¿se dan cuenta? Son valores menores, entonces probablemente, y luego ya se estabiliza con las demás, pero al principio no, parece que estuviera fuera, ¿no? Entonces quiere decir que en este periodo la serie es no homogénea, ha habido algún problema, algún error sistemático que hace que sean menores. Entonces de esa manera se interpreta el gráfico. Y esta metodología está codificada en un software especializado para hidrología que se llama Hydraccess, ¿no? Entonces, y el Hydraccess se lo puede bajar de manera gratuita del internet, por si acaso, ¿no? Entonces, ese es el método del vector regional. Bueno, y aquí me quiero quedar porque el tema de la homogeneización es largo igual de explicar, además que hemos dicho que íbamos a pasar 1 hora y ya habríamos cumplido. Hemos tenido muy buen avance, la verdad es la cuarta parte del tema de hidrología y hemos avanzado. La verdad estoy muy conforme, hemos ganado buen tiempo, ¿no? Está excelente llegar hasta donde hemos llegado, ¿ya? Excelente, entonces, lo que yo, como me comprometí, lo que yo voy a hacer es voy a subir al Classroom las diapositivas de este segundo capítulo, voy a subir la guía número 100 de la OMM y voy a subir el documento técnico para el que quiera revisar del método del vector regional, ¿no? Para que lo puedan ver. Eso ya va a estar en el Classroom. Esa es una consideración. Luego, de parte de ustedes, no se olviden, por favor, enviar a nuestro grupo de WhatsApp para aquellos que hayan hecho algún cambio en sus grupos, ya sea en los integrantes o en la presa, tienen esta semana más, nos daremos plazo máximo hasta el viernes, tienen máximo hasta el viernes, por favor, para enviar la lista final de grupos e integrantes. Los que no quieran cambiar y ya enviaron, no es necesario que otra vez manden. Solo deben mandar aquellos que estén haciendo algún cambio, por favor. No es necesario que todos manden. ¿Ya? Esa otra recomendación. Y la tercera recomendación, vayan recopilando los datos que hemos ido viendo. Fíjense que ya hemos entrado al capítulo de hidrología. La siguiente clase ya vamos a utilizar un software de ejemplo. Entonces, mejor si ya tienen sus datos, así inmediatamente hagamos la demostración, ya pueden usar sus propios datos, ¿no es cierto? Esa sería lo ideal. Entonces vayan recopilando la información, ¿ya? Excelente, entonces les agradezco por su participación. No sé si existe alguna pregunta, de otra manera cerramos la clase.
A ver, tienen la palabra si hubiera alguna pregunta. Inge, va a disculpar, me desconecté unos minutos. Es el inicio de la estadística para aplicada al análisis de datos. No entendí muy bien. Claro que sí, a ver, lo puedo volver a poner. Un Sí, el segundo. inicio nomás, Inge, hasta cuando entra a los cajetines para el análisis de usuarios, nada más. Ya. A ver, me vas a decir, voy a compartir mi pantalla y me indicas qué parte no has entendido y lo puedo repetir, no hay ningún problema. A ver, un momentito. A ver, entonces estábamos en esta parte. Sí, sí, Eh, ingeniero, desde ahí hasta la 13 nomás, hasta 13, 14 recién ok, volví. ya. Bueno, entonces acá lo que conversábamos en estas 3 o 4 diapositivas simplemente son algunos lineamientos, o sea, no es que sí o sí tienen que hacer, simplemente son algunos lineamientos que yo les recomiendo que normalmente hacemos para familiarizarnos con los datos, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo mis datos, lo primero que puedo hacer para empezar a manipularlos es hacer análisis exploratorio de los datos. ¿Qué significa hacer análisis exploratorio? Significa calcular algunas estadísticas descriptivas. ¿Cuáles son las más importantes? Son, a ver, esto lo puedo anotar incluso en la pizarrita a veces es útil tener esto anotado, ¿no? Entonces, a ver, ay, ¿dónde está pues? Otra vez se ha perdido mi pantallita. A ver, aquí está. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, me voy a ir a otra pestañita. Entonces, entre las estadística descriptiva, las más comunes son 3, ¿no? Son las medidas de tendencia central. Luego tengo las medidas de dispersión y finalmente tengo las medidas de forma, ¿no? Entre las de tendencia central tengo varias. La más utilizada es la media, ¿no? Pero además tengo la mediana, tengo la moda. ¿Cuál más tengo? Bueno, esas básicamente, ¿no? Las medidas de dispersión, las más comunes son la varianza, la desviación estándar y el que les he mostrado en los diagramas de caja está el IQR, que significa rango intercuartil, que simplemente es la resta entre el cuartil 75 menos el cuartil 25, ¿no? Y las medidas de forma están el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Todas estas se pueden calcular en Excel, por si acaso, ¿no? Excel tiene todas se pueden calcular en Excel, no hay ningún problema. Entonces, si yo tengo mi serie de datos, puedo calcular la media, digamos, la media de desviación estándar. Básicamente, la media de la desviación estándar ya es la mitad porque me permite conocer dónde está mayormente distribuida la serie y qué rango de variación tiene. Esa es la idea de media y desviación estándar. Entonces, lo puedo hacer numéricamente, pero muchas veces es mejor verlo de manera visual. Entonces, una herramienta visual que tenemos para ver directamente lo que es la tendencia central y la variabilidad son estos diagramitas de caja, ¿no? Que como su nombre indica, son unas cajitas que tienen unas patillitas, ¿no? Y dentro de la cajita yo tengo 3 líneas, ¿no? Toda caja, si ustedes ven, tiene 3 líneas. La línea del medio no es otra cosa que la mediana, o sea, una medida de tendencia central. Entonces, si yo quisiera ver, fíjense, si yo quisiera ver la precipitación media de la estación número 1, entonces simplemente busco la línea central y en el eje Y me va a decir cuánto es la precipitación media en esa estación, que en este caso sería más o menos 500 milímetros,
¿no es cierto? Pero la media no es suficiente para describir una serie. Para describir bien una serie no solo debo saber el valor central, sino en qué rango de valores varía. Entonces, para calcular eso, puedo ver en mi cajita, digamos, la parte superior de la cajita y la parte inferior. Entonces, la parte superior, ¿qué es? Es el cuartil 75. Y la parte inferior, ¿qué es? El cuartil 25. Entonces, ¿qué me muestra esto? Que si bien la precipitación media en la estación 1 es 500 milímetros, esta precipitación puede variar entre 600 y 400. ¿Se dan cuenta? Porque la cajita superior está en 600, la inferior en 400. ¿Y cuál es, por lo tanto, la medida de dispersión? La resta de los dos. 600 menos 400 es 200. Ese 200 es el rango intercuartil y es una medida de dispersión. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan útil. Y además de eso, el diagrama de caja es mucho más útil porque además de eso calcula los valores plausibles, se llaman. A ver, ¿dónde estoy? Me estoy perdiendo aquí. Valores plausibles, aquí. Entonces, estadística descriptiva, los que estamos viendo acá son medidas cuantitativas, ¿no? De la distribución de la serie de datos. Además de hacer esto, yo podría hacer, si quisiera, gráficos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer esto? Medidas, no medidas, ¿cómo puedo hacer esto? A ver, denme un segundito mientras pienso la palabra. Diagramas o gráficos para visualizar la serie de datos, ¿no? Los más útiles serían los que hemos visto acá, ¿no? El diagrama de caja, que me muestra varias cosas. Me muestra la tendencia central, me muestra la variabilidad, la tendencia central a través de la mediana y la variabilidad a través del IQR, ¿no? Que ya sabemos que es el rango intercuartil, restando ambos. Y además de eso me da, aquí voy a poner 2 puntitos, y además de eso me da rango de valores plausibles. Bueno, plausible es un sinónimo de posibles, ¿no? Posibles. ¿A qué me refiero con eso? Que estas patillitas se extienden, ¿qué cosa? Acá dice, los bigotes o patillas, también se dice, los bigotes o patillas, entre comillas, esas pestañitas, pucha, aquí ya se me ha desconfigurado, no importa, lo voy a arreglar después. Entonces los bigotes o patillitas se extienden hasta los puntos extremos de la serie. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sumándole y restándole a los cuartiles 25 y 75, 1.5 veces del rango intercuartil. Entonces, de esa manera se extienden estas patillitas. ¿Se dan cuenta? Estas de aquí, cada una de esas patillitas. ¿Y para qué me sirven esas patillitas? Me sirven para identificar si existe estas crucecitas que se ve fuera de las patillitas se llaman valores atípicos. ¿Qué quiere decir valor atípico? Quiere decir que es un valor que está fuera del comportamiento general de los demás datos, ¿no? ¿Y por qué es importante identificarlo? Porque nos da una alarma de que hay algunos valores que posiblemente pueden haber sido originados por errores. ¿Y cómo vamos a saber si efectivamente son errores o no? Haciendo las metodologías posteriores que son control de calidad y homogenización. Pero este gráfico ya es de gran ayuda porque ya me permite identificar cosas extrañas, como son esas crucecitas. Entonces, para terminar, rango de valores plausibles y la existencia de valores atípicos. ¿Qué son los valores atípicos? Valores fuera del
rango de los valores, fuera de rango de la mayoría de los demás datos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto, estimado Israel, me parece que estaba preguntando, eso es lo que habíamos visto, digamos, en esta parte, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que con eso ya queda un poquito más claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consultita? Ya, perfecto. Excelente, entonces quedaríamos acá. Nos vemos por favor el siguiente lunes y que tengan una buena semana. Entonces, hasta el próximo lunes. Hasta la próxima semana, Inge, gracias. Hasta luego, Inge.